Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar viendo qué fue lo que hizo o le sucedió a Jesús en los 40 días en el desierto. Se ha dicho y hasta dice la Biblia que en este retiro de 40 días Jesús fue tentado por el diablo. Sin embargo, el libro Durantia dice que poco tiempo antes de este retiro lo hizo él después del bautizo, pero poco tiempo antes Jesús estuvo en el Monte Hermón en otro retiro anteriormente, donde no especifica que fueron 40 días, sino dice que las últimas 3 semanas de agosto y las primeras 2 de septiembre, un tiempo más, no sabemos exactamente cuántos días fue. ¿Okay? Eso pasó las últimas 3 semanas de agosto y las 2 primeras de septiembre en el Monte Hermón. Fue llevado allí por los guías de su ajustador de pensamiento. Antes de ir, contrató a un joven llamado Tigla para que cuidara una bestia de carga y le llevara alimento. Se obtuvo de alimento solo un día o dos a la vez, es decir, que él no ayunó los 40 días. Él hacía 1 o 2 días de ayuno y después seguía comiendo y así hacía. ¿Okay? Oraba y meditaba. Y dice que al cabo de más de 5 semanas de comunión con el Padre, no dice al cabo de 40 días, como en el otro caso después del bautismo. Dice, al cabo de 5 semanas de comunión con el Padre, estuvo plenamente seguro de su propia naturaleza divina sobre su naturaleza humana y no dudó en afirmarlo. Y fue cuando pidió al Padre que le permitiera celebrar una conferencia con sus enemigos en calidad de hijo de hombre, y la petición le fue concedida. Así quienes estuvieron presentes fueron Satanás. Satanás era el asistente de Lucifer. Y en representación de este, es decir, que Satanás estuvo ahí como si fuera un abogado representando a Lucifer. ¿Okay? También estaba el príncipe planetario, que era Caligastia en ese momento. ¿Okay? Y se hicieron visibles ante Jesús porque fue una orden del Padre. ¿Ve? Entonces nada tuvo que ver con los reinos de este mundo. Lo que dice la Escritura viene de pensamientos infantiles de una era atrasada. Es decir, que esto fue una conferencia de ellos a nivel espiritual, a nivel de ese otro mundo. ¿Okay? Acuérdense que son seres creados por él mismo. Es cierto que estos le hicieron propuestas a Jesús, pero ¿creen ustedes que un hijo de hombre que ya reconoció su naturaleza divina como hijo de Dios va a ser tentado? Sin embargo, sí fue una gran lucha. A todas las propuestas Jesús le decía: que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca y que tú, mi hijo rebelde, sé que tú, mi hijo rebelde, acuérdate que Jesús ya conocía su naturaleza divina, ya sabía que él era Micael, el soberano de este universo. ¿Okay? Y que tú, mi hijo rebelde, porque recuerde que el Hijo de Dios es nuestro Padre Creador, quien creó a todos estos seres de luz antes que a nosotros. ¿Okay? Lucifer, Satanás, Caligastia, todos ellos fueron creados antes que nosotros. ¿Okay? Entonces, y que tú, mi hijo rebelde, seas juzgado de acuerdo con las leyes divinas por los ancianos de los días. Yo soy vuestro Padre Creador, no puedo juzgaros con justicia, y ya habéis desdeñado mi misericordia. Os remito a los jueces de un universo más grande. Esa conferencia que hizo Jesús con ellos ahí en el desierto fue para ofrecerle el perdón y que ellos se arrepintieran. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Más bien lo que quisieron fue ofrecerle reinos y cosas que ellos no pueden ofrecerle. ¿Cómo le van a ofrecer a su Padre Creador nada? ¿Okay? Si esta fue la gran victoria del momento en que Micael ganó la soberanía de su universo. Si cuando ya él dio la orden, ese fue el momento ya cuando ya se acabó el relajito con los que estaban rebeldes, ¿no? Ahí ya todo el mundo fue apresado y ya comenzó Jesús su preparación ya para el ministerio. Así que la misión que él tenía era venir, ¿okay? En el plan de otorgamiento como hombre. Eso era para poderse ganar su soberanía. Ahora, dentro de ese plan, él tenía pues enseñar un nuevo evangelio y también terminar la rebelión de Lucifer. Y esto fue lo que hizo ese día, terminar esa rebelión. Ya ahora lo que viene después es enseñar el nuevo evangelio. ¿Ok? Ok, pero el anuncio de esta victoria no se hizo hasta el día del bautismo. ¿Ok? Meses más tarde. ¿Ok? Pero en realidad tuvo lugar ese día en la montaña. Es decir, la victoria de él tuvo lugar ese día en la montaña, ahí en ese retiro. ¿Ok? Pero no se hizo público hasta el día del bautismo. Al terminar
le regaló, al terminar este retiro en ese lugar, le regaló la bestia a ese niño, a ese muchacho que le traía el alimento. Le dijo, quédate con la bestia, ya hemos terminado la misión. Y al final de esta sección le dice, al final de esta sección del libro, dice, la llamada gran tentación de Jesús tuvo lugar cierto tiempo antes de su bautismo. Después del bautismo fue que se retiró por 40 días y en los 40 días planificó su ministerio. El documento 136.3 dice que Jesús, como un mortal, derrotó a Caligastia, el príncipe de este mundo, hasta ese día en que Jesús ocupó su lugar y que fue muy pronto también sería proclamado, y que muy pronto también sería proclamado soberano de un universo. Y que luego de haberse bautizado con Juan el Bautista, iniciaba ahora 40 días de retiro para elaborar sus planes y seleccionar la técnica que utilizaría para proclamar el nuevo reino de Dios en el corazón de los hombres. Este retiro de 40 días no fue motivado por el propósito de ayunar, ni tampoco para la aflicción de su alma. Él no era un penitente, ni un monje, ni un místico. Él vino para destruir para siempre esas ideas sobre cómo acercarse a Dios. Sus motivos al procurar este retiro eran enteramente diferentes a los motivos de Moisés, Elías y Juan el Bautista. Ya Jesús estaba plenamente consciente de su relación con el universo por él creado, así como también con el universo de universos supervisados por el Padre del Paraíso, el Padre Celestial. Ya recordaba plenamente su encargo de autootorgamiento y todas las instrucciones que le diera su hermano mayor Emmanuel antes de ingresar a la encarnación en la tierra. Si nosotros encarnamos, bueno, por lo menos los que reencarnan con alguna misión, ¿ok? Llegan sin la memoria y tienen que ir con el tiempo, ir recordando cuál es su misión de vida. ¿Okay? El caso de Jesús, su misión de vida era que el autootorgamiento de Micael, cuando ya se hizo consciente, pues ya él sabía, ya tenía sus dos, estaba consciente de su divinidad y de todo lo como hombre, ¿no? Ahora este hijo del hombre e hijo de Dios deseaba encontrarse a solas, lejos de todos, y en meditación para elaborar los planes y seleccionar los procedimientos para el cumplimiento de su ministerio público para beneficio de este mundo y de todos los demás mundos de este universo. Fue aquí en este lugar, en las colinas, donde Jesús se encontró con su ejecutivo Gabriel. Restableció la comunicación con el creador del universo. Gabriel vino siguiendo las instrucciones de Emmanuel para comunicarle que su autootorgamiento estaba terminado y la rebelión de Lucifer ya había terminado. Y esta garantía la había recibido directamente del paraíso el día del bautismo en el fenómeno de la personalización de su ajustador del pensamiento. Luego se le apareció al padre de la constelación de Dentia para anunciar que los antecedentes estaban completos y que en cualquier momento podría dar por terminado la encarnación autootorgadora y ascender a la diestra del Padre a obtener su soberanía y tomar su gobierno del universo de Nevadón. Y también le dijeron, lo que hagas de ahora en adelante depende de tu propia elección. Fue durante estos 40 días que Santiago y Juan estuvieron atareados buscando a Jesús. El documento 136.4 dice que Jesús no ayunó durante estos 40 días y que tampoco fue tentado por ningún espíritu maligno o rebelde. Este retiro fue un acuerdo entre dos mentes que ahora eran una sola. De ahora en adelante la mente del hombre se ha convertido en la mente de Dios. Gabriel también le había dicho que lo que hiciera nada tenía que ver con su soberanía ya ganada, ni con la terminación de la rebelión ya terminada, y que tenía dos caminos ahora al proseguir. Uno, seguir su propia senda, o dos, seguir la senda del Padre. E invariablemente se subordinó a la voluntad soberana de su Padre Celestial. Estos 40 días no fueron un periodo de grandes tentaciones ni de grandes decisiones. Sino de grandes decisiones. No fue un periodo para ser tentado en todo, como dicen, ¿no? Sino fue para tomar decisiones. Así que no fue un periodo de grandes tentaciones, sino de grandes decisiones. Y en estos 40 días tomó 6 grandes decisiones de cómo predicar el Evangelio del Reino y cómo preparar a sus líderes. Al tercer día Jesús comenzó a conferenciar consigo mismo y con su ajustador personalizado. Y se le presentó una visión de las huestes celestiales de Nevadón, allí reunidas y enviadas por sus comandantes. Pero decidió no utilizarlas, al menos que resultara evidente que el uso fuera la voluntad del Padre. A pesar de esta decisión, ellos permanecieron allí el resto de su vida en la tierra.
pero antes de descender de las montañas le asignó el mando de ella a su ajustador personalizado, y fueron obedientes y respetuosos ante la dirección de éste. Pero al hacer esto, el ajustador le dijo a Jesús: al hacerlo así, al yo asumir el mando de esta poderosa asamblea, y siendo yo parte y esencia del Padre del Paraíso, no sería permitido, en virtud de tu decisión, que se manifestara al menos que fuera la voluntad del Padre. Y entonces Jesús así lo aceptó, porque eso es lo que él quería, hacer la voluntad del Padre en todo tiempo. Luego le explicó acerca de ciertas limitaciones en el tiempo, puesto que los ajustadores, cuando son personalizados, tales limitaciones no se aplican en el tiempo. A lo que el ajustador le dijo que impedirá todo lo que Jesús ordene en todo aspecto relacionado con su carrera terrenal, excepto en los casos en que el Padre en el paraíso le instruya que se cumpla la voluntad divina a la que Jesús eligió someterse. Y a veces Jesús deseaba algo y el Padre era la voluntad de que ese deseo se cumpliera, y por eso es que se hicieron ciertos milagros. Esta información, que es más ampliada en el libro, le sirvió a Jesús para aprender a someter sus deseos y emociones para con los hombres. Dice que un lapso suyo de la conciencia del tiempo, en conexión con la consideración de un deseo definido, era equivalente al efectuar la cosa concebida en la mente de este Hijo Creador sin la intervención del tiempo. Y todo esto fue su primera decisión. Luego procedió la segunda decisión. Una vez aclarado la línea de conducta de todas las personalidades de las inteligencias por él creadas, en este tercer día su cuerpo humano sintió hambre y pensó si debería buscar alimento o ejercer sus poderes. Esto se ha considerado una tentación, como un reto de los enemigos, pero no fue así. Fue elegir cómo se iba a comportar él, como Dios hombre o como Dios, como el Dios divino que era él, ¿no? El Hijo de Dios. Aquí tomó su segunda decisión. Eligió tener un programa de vida que equivalía a una decisión en contra de milagros y prodigios. Y una vez más se pronunció a favor de que se haga la voluntad del Padre. Jesús no solo estaba siendo un ejemplo para este mundo, sino también una inspiración para todos los mundos que observaban. Decidió no procurar la autopreservación. Decidió continuar con su línea de conducta, según la cual se negaba a defenderse. Fue aquí donde se dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Por supuesto que nadie humano fue testigo de esto, pero Jesús le contó todas estas historias a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran sus íntimos. Jesús, muchas de esas reuniones íntimas que hizo con ellos fue contarle todas sus experiencias en estos retiros. ¿Okay? Entonces, Jesús sabía el tipo de Mesías que esperaban los judíos, pero también sabía que jamás se metería en política para derribar un imperio y ocupar el trono de David. Su reino no es de este mundo. Él es el soberano de todo el universo. Su sede central está en otro lugar del universo. Jesús no venía para ministrar necesidades temporales de un mundo. Con esta segunda decisión, Jesús también quería demostrarle a un universo espectador cuán tonto y pecaminoso es prostituir los dones y talentos divinos y la capacidad dada por Dios para engrandecimiento personal o para beneficio y gloria puramente egoísta. Ese fue el pecado de Lucifer y Caligastia. Hay valores más elevados de los cuales ocuparse en la existencia mortal: la maestría intelectual y el avance espiritual, lo cual trasciende la gratificación de los apetitos e impulsos puramente físicos del hombre. Jesús revelaba así a las criaturas de todo el universo la técnica de un camino nuevo. La tercera decisión fue analizar cuál sería su actitud ante los peligros. Debía tomar precauciones para que su ministerio no fuera abortado. Al ver el precipicio frente a él, se dio cuenta que podía arrojarse sin que nada le sucediera usando sus poderes. Y se preguntó: ¿se justificaría una presunción de ese tipo? Ese era el tipo de Mesías que esperaba. Pero el maestro se negó a desafiar las leyes de la naturaleza por él mismo establecidas. Él nunca caminó sobre las aguas. Los fariseos lo provocaron pidiéndole signos, sus espectadores en el Calvario también, y siempre se adhirió a no desafiar sus propias leyes. La cuarta decisión fue sobre si debía o no en algún grado prestar sus poderes para la gratificación del ansia de los judíos por lo espectacular y por lo maravilloso. Decidió que no. Siempre rechazó el reto burlón. Sabiamente vio que hacer milagros y ejecutar prodigios tan solo atrae a una lealtad superficial, que tales acciones no revelan a Dios ni salvan a ningún hombre. Resolvió ocuparse solamente del establecimiento del reino.
Jesús hacía estas preguntas porque en él estaba el elemento humano dentro del divino. Era hombre y a la vez Dios. Jesús había viajado mucho y conocido muchos de los hombres antes de comenzar su ministerio y sabía cómo obtenían sus propósitos los hombres. Sí, cuando él caminó por el Mediterráneo y él vio todos esos filósofos griegos, todas esas mercaderes de la India y de todo el Mediterráneo, y vio cómo todo el mundo se procuraba sus vidas, eran capaces y podían filosofar y hablar y pensar, tener, entonces decía, pero si estos pueden, ¿por qué los demás no? Entonces no tenía que estar haciendo milagros ni hacer nada para que nadie hiciera. Pues no tenía que estar haciéndole eso a los judíos. Los judíos podían hacer todo lo que hacían toda esa gente de la India y todos los griegos y todo eso. ¿Okay? Así que decidió establecer el reino de Dios en los hombres por métodos naturales comunes, difíciles y esforzados. Y tales procedimientos tendrían que ser los mismos a seguir en el futuro por los hijos terrenales para ampliar y expandir el reino celestial. Así que se negó completamente, sintiéndolo mucho por los judíos, se negó completamente a prostituir sus atributos divinos. Además supo que era la voluntad del Padre. La quinta decisión fue acerca de cómo presentar su mensaje. Analizó la forma en que lo hacía Juan. Los judíos imaginaban un libertador que llegaría investido de poder milagroso para derribar a los enemigos de Israel y establecer a los judíos como gobernantes del mundo. Pero estos no albergaban un interés espiritual y Jesús lo sabía. Y aunque era permisible dentro de la jurisdicción de Micael, entendió que esto era comprometerse con la técnica de Caligastia. Ya había ganado el mundo sometiéndose a la voluntad del Padre. Por tanto, se propuso terminar su obra como el Hijo del Hombre y sometiéndose a la voluntad del Padre, y proclamaría a todo el universo: adoraréis al Señor vuestro Dios y a Él solo serviréis. A este Dios hombre solo le interesaba revelar a Dios a los hombres, que la soberanía del Padre Celestial viviera en el corazón de la humanidad. Los reinos de la tierra no son dignos del interés del Creador y gobernante de un universo. ¿Cómo quieren los judíos que el Hijo de Dios haga tal cosa en la tierra, aun cuando tenga el poder para apoderarse de ellos? Además, las ideas de batalla, contiendas y matanzas repugnaban a Jesús. Él vino a echar abajo todo las creencias de un Dios iracundo que se habla en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios es un príncipe de paz. Jesús recordó muchas escrituras en referencia al Mesías y llegó a la conclusión que tales pronunciamientos no se referían a él. Por tanto, decidió proclamar confiando en el Padre a través de los detalles de procedimiento del día a día. Al hacer así, supo que los judíos rechazarían su derecho a la autoridad y a la divinidad. Y al principio rechazó que lo llamaran el Mesías. Solo lo aceptó cuando pudieron discernir su divinidad. La sexta decisión y último día de este memorable retiro antes de descender de las montañas al campamento de Juan y sus discípulos, el Hijo del Hombre tomó su decisión final y se la comunicó a su ajustador diciendo: y en todos los demás asuntos, así como en estas decisiones ya registradas, te prometo que me someteré a la voluntad del Padre. Y al descender su faz resplandecía con la gloria de la victoria espiritual y del triunfo moral, comenzando su ministerio al captar su primer apóstol, Andrés. Y hasta aquí lo que conocemos de los 40 días en el desierto.